Bienvenidos a otro emocionante capítulo de nuestro viaje de aprendizaje de Vue.js. En este video nos vamos a sumergir en el mundo de las directivas. Esta es una característica fundamental de Vue.js que hace que la manipulación del Document Object Model, o sea el DOM, sea más eficiente y más sencilla. Esto nos va a permitir a nosotros poder añadir una capa de interacción y dinamismo a nuestras aplicaciones web. Pero, ¿qué son las directivas? En Vue.js las directivas son instrucciones especiales en el marcado HTML que le dicen al framework cómo debe interactuar con los elementos del Document Object Model, y estas directivas se identifican mediante el prefijo v-. Luego vamos a estar viendo en la parte ya práctica, ¿verdad?, cómo es que se manejan. Entonces se trabajan o tienen el prefijo v- seguido del nombre, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos la directiva vif, before, vbind y muchas más. Las directivas de Vue son atributos especiales que se colocan en las etiquetas HTML y están prefijados por el v-, como les estaba mencionando, ¿verdad? Por ejemplo, los más utilizados, tenemos el before, behind, beyond, entre muchas otras. Estas directivas al final del día pues nos permiten realizar acciones dinámicas y potentes, ¿verdad?, que necesitamos como programadores, como lo son los bucles, las condiciones, entre otras. Y no se pueden realizar con el simple HTML, ¿verdad? Entonces estas directivas son una de las razones por las cuales Vue.js se destaca en la creación de interfaces de usuario dinámicas y atractivas, ya que nos proporcionan una manera elegante de manipular el DOM sin tener que preocuparnos por la actualización manual. Entonces vamos a explorar nosotros algunas de las directivas más utilizadas y cómo es que nos ayudan a nosotros a mejorar la interacción de nuestras aplicaciones. Vamos a estar viendo en este video las directivas básicas y las condicionales. Sin embargo, las directivas con las que contamos serían directivas básicas, condicionales, avanzadas e iterativas. Primeramente pues vamos a explorar las directivas básicas y luego nos adentraremos un poquito más en las directivas condicionales. Las directivas básicas en Vue.js son atributos especiales que se aplican a elementos HTML como todas las iterativas, ¿verdad?, todas las directivas, y les permiten interactuar dinámicamente con los datos de una instancia Vue. Estas directivas proporcionan una manera declarativa de manipular el DOM y crear interfaces de usuarios. Además de eso, pues tenemos las directivas condicionales, que vamos a verlas un poco más adelante. Así es que vamos a iniciar con las directivas básicas. Y como nos habíamos quedado, vamos a abrir nuestra carpeta Vue en Visual Studio Code, y lo que haremos ahora será crearnos un nuevo proyecto. ¿Y cómo vamos a crear un nuevo proyecto? Recordemos que nos venimos acá a nuestra terminal y lo que haremos va a ser ejecutar el comando vue create, y a este proyectito le vamos a ponerle nombre directivas y hacemos enter, ¿verdad? Luego nos pide la versión que queremos trabajar de Vue y vamos a seleccionar la versión 3, así es que ahí dejamos la versión 3, enter, y es cuestión de esperar a que se descarguen los paquetes, ¿verdad? Entonces las directivas, pues como les mencionaba antes, son bastante importantes en Vue porque nos ayudan a tener muchísima más interacción con nuestros proyectitos, ¿verdad? Entonces pues esperamos un momento en lo que se descargan y se instalan los paquetes. Y eso va a depender bastante de nuestra velocidad de internet. Entonces de momento pues aquí vaya avanzando, ya descargó un buen de paquetes y ya tendríamos nosotros ya nuestro proyectito descargado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que tenemos que movernos hacia el directorio raíz de nuestro proyecto, que en este caso es directivas. Entonces podemos hacerlo de dos maneras, como les mencionaba anteriormente, utilizando el cd y poner hacia qué carpeta nos moveríamos.
entonces sería cd directivas. Esa es una manera y podemos ver que acá pues ya nos cambió, vea, ya estamos en la carpeta directivas. Pero a mí no me gusta mucho trabajar de esta manera, entonces lo que voy a hacer es abrir el Finder, en mi caso, vea, y vamos a simplemente arrastrar la carpeta directivas a la parte donde yo escribo código. Y así ya estoy dentro de mi directorio como tal, vea, de mi raíz. Entonces abrimos nueva terminal otra vez y vamos a levantar el aplicativo simplemente para ver que todo esté funcionando bien. Entonces para eso vamos a utilizar el npm run server. Y acá tendríamos ya levantado nuestro aplicativo. Acá pues control clic y se nos abre. Entonces ahí tenemos ya nuestro aplicativo funcionando. ¿Qué vamos a hacer? Ok, primeramente lo que vamos a hacer es en nuestra carpeta src tenemos los components. Este component hello world eliminémoslo. Lo vamos a eliminar y en el app.view pues lo vamos a modificar. Aquí si ustedes quieren pues lo que podemos hacer es eliminarlo y creémoslo desde cero para recordar. Vale, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestro proyectito para poder crear nuestros componentes, vea, donde vamos a estar creando un componente por cada directiva. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es en el app vamos a crear las etiquetas básicas, que recordemos que era el template. Luego teníamos que crear la etiqueta script y luego la etiqueta style y guardamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá en el template nos vamos a crear un div y a este div le vamos a poner la clase container. Luego de eso vamos a colocar por acá un h1 y le vamos a poner, porque primero vamos a hablar de las directivas básicas, entonces directivas básicas, y acá pues la A lleva acento, entonces recordemos que por el acento es aspercent a acute básicas. Entonces ya con esto pues ya tenemos el título, ¿verdad? Ahora lo que nos haría falta es la parte del script. En el script nosotros vamos a realizar un import de las directivas básicas, pero para eso primero tendríamos que tener creado nuestro componente. Entonces en componentes lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y a este le vamos a poner directivas básicas.view. Entonces acá el nombre me lo voy a copiar. Entonces le dije directivas básicas.view. Este de momento lo voy a dejar así. Entonces ahora sí vamos a crearnos el import y le vamos a poner directivas básicas from y vamos a ponerle dónde vamos a tomarlo, que sería .pleca, y aquí vamos a seleccionar component pleca directivas básicas.view. Luego de eso recordemos, el export default y con esto pues yo voy a poder exportar mi componente. Primero este va a tener un name y se va a llamar app, porque así se llama, este es el app el que estamos modificando. Luego de eso vamos a poner los components que vamos a estar llamando. En este caso tenemos components y vamos a llamar el componente directivas básicas. Entonces tenemos el componente directivas básicas. Entonces por ahí pues lo dejamos así. Ahora yo quiero que eso se muestre acá debajo de mi h1, se va a mostrar ese componente, y recordemos que para llamar mi componente pongo el símbolo de menor que y dentro del nombre del componente y lo cierro. Entonces me queda como esta tipo de etiqueta especial.
Entonces hasta aquí todo chévere. Lo único que estamos haciendo es utilizar nuestro componente de directivas básicas, que de momento no tiene nada. Y pues nos venimos acá al style, y en el style pues lo podemos dejar así de momento. No nos afecta mucho, pero le vamos a poner un pequeñito estilo. Entonces pues le vamos a poner, veamos, punto container, y le vamos a decir que este va a tener un font family, y pongámosle font family, veamos, Lucida Sans. Ahí ustedes pueden poner el que ustedes quieran, vean. Yo puse ese así al azar. Luego va a tener un color, la letra, y le vamos a poner, veamos qué color podemos utilizar, dark blue. Podemos utilizar el color dark blue, y un padding, pongámosle un padding de 10 píxeles, y así dejémoslo, ¿verdad? Entonces ya tendríamos eso. De momento pues acá nos va a aparecer que tenemos un error. ¿Y por qué aparece este error? Porque le estamos diciendo que estamos utilizando el directivas básicas, pero si nos fijamos pues directivas básicas está vacío. Entonces él no sabe qué renderizar porque no tiene nada, ¿verdad? Para eso lo que vamos a hacer es crear nuestras etiquetas, vean, nuestras etiquetas básicas, que si recordamos era template. Recordemos, vean, las etiquetas básicas para una vista: template, script y style. Ok, entonces en template de momento lo que vamos a hacer es poner un h3 y pongámosle directiva vtext, porque es la primera que vamos a ver. Entonces hablemos un poquito de la directiva vtext. Esta directiva nos sirve a nosotros para enlazar el contenido del elemento con una expresión o variable en nuestra instancia de view. En otras palabras, vea, esto nos sirve para actualizar el contenido del texto del elemento con el valor que nosotros le especifiquemos. Vamos a ver nosotros que este vtext es equivalente a utilizar las llaves y mostrar una variable. Entonces vamos a ver nosotros ese ejemplo para que lo entendamos, vean. Entonces primero la directiva vtext, y nos venimos acá al script, y acá en el script ¿qué tenemos que hacer? Recordemos que siempre tenemos que poner el export default, y acá que vamos a colocar, en el export default vamos a colocarle el name. Y ¿cuál va a ser ese name? Recordemos que era directivas básicas. Y luego pues le vamos a enviar una data. ¿Y qué vamos a enviar acá? Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a retornar la información que nosotros necesitamos, las variables que ocupamos, vean. Entonces para empezar vamos a enviar una variable que se va a llamar texto, y le vamos a poner aquí: hola mundo, soy un texto. Ok, entonces tenemos la variable texto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es esta variable texto la vamos a trabajar acá, la vamos a trabajar en el template, la vamos a utilizar. Entonces recordemos que nosotros habíamos visto que para mostrarlas simplemente poníamos doble llave y el nombre de la variable, que era texto, y ahí finalizamos. Entonces nosotros ahora podemos utilizar el vtext, que esta es otra directiva, ¿verdad? Ese texto es equivalente, o el vtext es equivalente a utilizar esto, ¿verdad? O sea, esto va a ser igual que si yo vengo y hago esto mismo. Esto es lo mismo con esto. Entonces la variable vtext nos sirve a nosotros para poder mostrar el texto, ¿verdad? Colocarlo acá en el valor de la etiqueta p, al igual que como lo estamos haciendo acá. Entonces el vtext se podría decir que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Podemos hacerlo de estas dos maneras.
Entonces pues guardamos, y ahorita si ustedes se fijan ya no tenemos acá el error, ¿vea? Porque hoy sí ya tiene que renderizar el app.view, ya el directiva básica ya tiene el template y script. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es acá en el style le vamos a poner scoped, y esto simplemente es para como les mencionaba, este style con este atributo scoped es para indicar, vea, que este estilo únicamente se puede aplicar a este componente, o sea, no puede aplicarse sobre este. Sin embargo, este que no tiene scoped sí puede aplicarse dentro de este. Ahora, en el style simplemente tenemos una etiqueta P y nuestra etiqueta H3, vea. Entonces a esas etiquetas yo lo único que quiero hacer es cambiarles el color, y le vamos a poner un color, veamos, dark cyan, no, le vamos a poner un dark slate gray y guardamos. Entonces venimos y verificamos, ¿vea? Entonces aquí tenemos directiva vtext, lo vamos a hacer un poco más grande, tenemos directivas básicas, ¿vea? Esto es lo que me está renderizando en mi componente app, que es el que yo le puse acá. Acá lo tenemos, ese sería el H1, y luego me está renderizando directivas básicas, que lo que tiene pues es esto que tenemos acá. Entonces tendríamos esta directiva vtext, y hola mundo, soy un texto, se muestra dos veces, porque como les mencionaba, esto es lo mismo con esto. Entonces eso es lo que nos hace la directiva vtext. Si ustedes se fijan, la directiva va escrita de la siguiente forma: b- y el nombre de la directiva, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita otra directiva. Vamos a ver la directiva v-html. La directiva v-html es un poco similar a la de directiva del vtext. Nos sirve también para enlazar contenido al elemento, pero en lugar de texto nos permite renderizar contenido HTML. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado porque nos puede presentar riesgos para la seguridad. Y pues esta directiva al final lo que hace, pues inserta HTML en un elemento y sin procesarlo. Es decir, que internamente usa el inner.html. Entonces vamos a ver el ejemplo. Acá vamos a poner un salto de línea y una línea. Ahora vamos a poner otro H3 y vamos a poner la directiva vhtml y guardamos. Ahora acá en lo que estamos regresando, lo que estamos retornando, vamos a agregar otra variable. Le vamos a poner html y a esta le vamos a poner, por ejemplo, podemos ponerle un link. Entonces vamos a crearnos un link a una etiqueta que va a ser href, que nos va a hacer referencia a https www.google.com. Y cerramos, ahí le vamos a poner visitar Google y guardamos. Ok, aquí tenemos nuestra etiqueta HTML, o sea, esta es una variable que trae dentro de él una etiqueta. Ahora verifiquemos acá en la directiva HTML y lo que vamos a hacer es crearnos un div, y a este div simplemente le vamos a poner nuestra directiva v-html, y dentro de él va a tener lo que yo creé acá, HTML. Entonces lo que va a hacer es, dentro de este div lo que va a hacer es renderizarme esto que yo le estoy enviando acá. Guardamos y verifiquemos, y aquí tendríamos nuestra directiva v-html y nos dice aquí visitar Google. Hacemos clic y nos envía a Google, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace pues prácticamente el v-html.
Luego de eso, pues teníamos en las directivas básicas también el bimodel. El bimodel es una directiva bidireccional, utilizada principalmente para los elementos de entrada. Los campos de texto, casillas de verificación. Entonces eso nos va a servir para los campos de entrada. Se enlaza con el valor de variables, con el valor de una variable, y nos sirve para darle valor a un input, un select, un text area o algún componente de ese tipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, pues ya que ya estamos acá, vamos a agregarnos otra variable, y a esta variable le podemos poner veamos, libro, y le vamos a colocar el nombre de un libro. Entonces a este libro le vamos a poner UML 24 horas y le vamos a poner descripción, y en la descripción le vamos a poner: este es un libro para aprender análisis y diseño de sistemas, y guardamos. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a crearnos otro salto de línea y otra línea para separarlo, y vamos a poner en un H3 directiva bimodel. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner libro, dos puntos, y vamos a poner un input de tipo texto, y le vamos a poner la directiva bimodel. Y lo que yo quiero es que tome como valor el nombre de mi libro, que era libro, así se llamaba, libro, así se llamaba mi variable acá, libro, y vamos a agregarle la descripción. Entonces, para eso, pues acá vamos a poner un salto de línea, y ahora vamos a poner descripción. Acá o acute, para que tenga el acento, y le vamos a poner un text area. Y pues aquí la vamos a dejar así como está. Simplemente aquí la vamos a cambiar a 10 porque no lo queremos muy grande, y aquí a 2, y le vamos a agregar el bimodel, bimodel, y acá le vamos a poner descripción. Entonces, con esto yo simplemente lo que estoy haciendo es agregar la descripción y el nombre del libro a cada uno de los inputs. Ahora nos venimos acá y verificamos. Aquí tenemos el bimodel y tenemos el nombre del libro es UML 24 horas. Con bimodel yo lo que pude hacer fue, o lo que yo hice fue ya ingresar la información, y lo mismo puedo hacer también con nuestro text area. Y para que se mire un poquito mejor, quizás le vamos a poner otro salto de línea y le vamos a poner aquí un 3, y ahora sí, ya se nos hace un poquito más grandecito. Entonces, eso sería respecto a las directivas básicas. Además de eso, como les mencionaba en un inicio, tenemos las directivas condicionales, para las cuales pues vamos a estarles estudiando que nos dice que las directivas condicionales en Vue nos permiten a nosotros controlar el renderizado de elementos en función de condiciones específicas. Estas directivas determinan si un elemento se muestra o no en la interfaz de usuario. Para eso tenemos estas directivas. Para nosotros eso es esencial porque nos permite crear aplicaciones más adaptables y receptivas.
Algunas directivas pues más utilizadas que tenemos son el BIF, el BELSE, BELSEIF y BShow. Vamos a empezar con el BIF. Para eso vamos a continuar nosotros, y pues ya aquí en las directivas básicas ya no vamos a trabajar. Entonces nos vamos a crear un nuevo componente y a este le vamos a poner directivas condicionales. .view. Y aquí lo tendríamos. Entonces, ya que estamos trabajando con directivas condicionales, pues hagamos primero lo básico, ¿verdad? Primero vamos a utilizar la etiqueta de template. Luego vamos a pasarnos a la etiqueta de script. Y por último la etiqueta style. Style con el atributo scoped. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Y lo que haremos será lo siguiente. Primero lo que yo voy a hacer es acá en el template vamos a poner nosotros un h3, así similar a como lo hicimos anteriormente, y vamos a poner condicional BIF. Y luego de eso, pues acá en mi script lo que yo voy a estar haciendo va a ser el export default, que este no nos puede faltar, export default, y le vamos a colocar un nombre. Entonces va a ser name, y a este, como le vamos a decir, le vamos a decir que son directivas, lo tengo en memoria así, directivas condicionales, no se nos olviden las comillas, directivas condicionales. Y luego de eso pues vamos a hacer lo mismo, vamos a enviar nuestra data, y esa data pues va a ser un return de, para el primer ejercicio vamos a poner la variable de promedio, y a este promedio le vamos a poner un valor que de momento sea 7. Entonces con esto nosotros vamos a poder trabajar acá en el BIF. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero lo que vamos a hacer es crearnos una etiqueta P. Lo que va a hacer esta etiqueta P es decirnos o mostrarnos si la persona ha aprobado o no ha aprobado. Para eso lo que vamos a hacer es primeramente usted ha aprobado y su promedio final es, y vamos a utilizar la etiqueta B para que salga en negrita, ¿verdad? Y vamos a decirle que nos va a mostrar el promedio. Entonces estamos mostrando este promedio, lo estamos mostrando acá, y hasta aquí pues no hay mayor ciencia, ¿verdad? No hay mayor ciencia. Entonces lo único que voy a hacer acá es agregarle un estilo a mi etiqueta P y le vamos a poner un color. Veamos, pongámosle color dark blue, ya lo utilicé. Dark green, pongámosle. Entonces se me va a mostrar de color verde. Lo que vamos a hacer también es, acá ya no vamos a utilizar directivas básicas, ¿verdad? Acá esto ustedes si quieren lo que pueden hacer es comentariarlo
y vamos a colocar ahora un H1 y va a decir directivas condicionales. Directivas condicionales. Chévere, directivas condicionales. Y acá pues vamos a cambiar, ya no vamos a hacer este import. Ustedes si quieren, pues lo que podemos hacer es irlo comentariando para únicamente utilizar el que nos corresponde, ¿ve? O lo podemos dejar así, duplicarlo y ahora hacer el de directivas condicionales. Y acá en los components vamos a utilizar directivas condicionales. Vale. Y nos dice que tenemos el error. Quiero ver, creería yo que sí, ajá. El problema es que estamos importando esto y no lo estamos utilizando. Entonces sí, mejor comentaríamoslo. Y acá pues, de acá igual lo podemos comentariar. Y guardamos. Ya con eso tendríamos que, veamos, directivas condicionales. Nos dice que lo estamos declarando y no lo estamos utilizando porque aquí tampoco lo hemos puesto. Entonces recordemos que directivas condicionales, aquí ya lo estamos utilizando, estamos importando nuestro componente. Ahora sí, aquí lo tenemos, directivas condicionales. Primero tenemos la condicional BIF y me dice usted ha aprobado, su promedio final es 7. Entonces veamos, vaya, aquí lo único que hago simplemente es mostrar, ¿sí? Si yo le pongo aquí un 5, me lo va a mostrar y no es la idea, o sea, yo no quiero que sea de esta manera. Para eso lo que tengo que hacer acá es en la etiqueta P, lo que voy a hacer es definir en qué punto si se va a mostrar o en qué punto no. Entonces utilizo la directiva condicional que sería BIF. Y que voy a decir, ok, se me va a mostrar únicamente cuando promedio sea mayor o igual a 7. Con esto, ¿qué hacemos? Esto se va a mostrar siempre y cuando la condición sea verdadera. Y la condición va entre comillas, que en este caso la condición es que promedio sea mayor o igual que 7. Guardamos. Y si verificamos no tenemos el mensaje, ¿verdad? Porque nosotros le cambiamos el número a 5. Si yo le pongo 7 nuevamente, ahora sí se me muestra el mensaje, ¿verdad? Entonces esta ya es una directiva que pues sí, ¿verdad?, es bastante útil para nosotros, la directiva condicional BIF. Ahora pues que ya vimos, ¿verdad?, que si funciona, vamos a ver la directiva condicional BELSE. Para eso pues regresamos y acá en el de las directivas, ahora lo que vamos a hacer es, voy a condicional BIF, acá vamos a poner un salto de línea y una línea, y ahora vamos con un H3 y vamos a poner condicional BELSE, condicional BELSE, y luego de eso vamos a crearnos un párrafo el cual va a decir, la idea es que nosotros enviemos un número y él nos diga si el número es par o es un número impar. Entonces para eso lo que tengo que hacer acá es en return le vamos a agregar número y le vamos a poner que sea un 5 para que al principio me diga que es impar. Entonces regresamos acá y vamos a hacer el párrafo para decir que el número es par. Veamos person o acute para que nos muestre acento número y le vamos a mostrar qué número es. Entonces número es par y me va a mostrar este mensaje cuando el número sea par y el número es impar. ¿Sí? Entonces aquí tengo yo el mismo mensaje prácticamente. Si yo me vengo y verifico, aquí me dice el número es par, el número 5 es impar. Entonces no se está cumpliendo. ¿Cómo voy a hacer yo que eso se cumpla? Me vengo acá y
vamos a poner la condicional, vea. Bueno, de hecho podemos ponerle un ID simplemente para cambiarle el color, y le vamos a poner par, y a este le vamos a poner ID impar. Luego vamos a trabajar eso. Bueno, ahorita le vamos a decir que beIf, la condicional, ¿sí? Vamos a decir beIf y le vamos a decir, beIf va a cumplirse cuando número sea módulo de 2 y sea igual a 0. Cuando esto se cumpla, me va a mostrar que el número es par. Ahora, si no se cumple, ¿qué tengo que hacer? Simplemente voy a decir else y se me va a mostrar este otro mensaje. Guardamos y actualizamos. Entonces me muestra únicamente que el número 5 es impar. Si yo ahora pongo el número 6, ahora me dice el número 6 es par. Entonces así es como funciona el beIf y el beelse. Ahora cambiamos el color, vea. El ID, veamos, el primero era par, entonces le vamos a poner par, le vamos a poner un color color blue, de todo blue, vea. Y si no, si es impar, va a tener un color dark red y guardamos. Entonces ahí está, el número es par, tiene color azul, pero si yo le envío un número impar, me lo muestra en color rojo. Entonces ese tipo de cosas son las que podemos nosotros manejar con la condicional beIf y beelse. Entonces ya estamos manejando dos condicionales. Por otro lado tenemos la condicional beelse if. Entonces vamos a ver, vea. Venimos acá y otra vez un br y un hr para separarlo, y vamos a crearnos un h3 y vamos a poner condicional beIf else. Perdón, era beelse if y guardamos. Vale. Entonces aquí vamos a ver nosotros la condicional beelse if. ¿Y qué vamos a hacer? Vale. La idea de este es que nosotros podamos enviar un número y que este número nos diga si es igual que 0, si es positivo o si es negativo. Entonces acá lo que vamos a hacer es enviar otra variable, y a esta solo pongámosle num para no confundirlo con lo que ya tenemos, ¿verdad? Y le vamos a enviar el número 0 y guardamos. Vale, entonces ahí tenemos el 0 y el primero que nos debería mostrar es que el número es 0. Entonces empezamos, vamos a hacer lo mismo, una etiqueta p, y acá lo que vamos a hacer es mostrar el mensaje que dice el unspencer o acute número es 0. Voy a copiar este mensajito y vamos a poner el número es positivo y el número es negativo. Entonces de momento, si verificamos, solo tenemos los puros mensajes, vean. ¿Y qué tenemos que hacer? Vale. Acá en la etiqueta p vamos a decir primero, vea, el beIf si número es igual que 0, me va a mostrar el número es 0. Y si verifico, bueno, de momento no me muestra nada, veamos por qué. Bueno, de hecho aquí lo que voy a hacer también es mostrar también el número. Vale.
y en num le puse 0. Lo que sucede es que aquí tiene que ser num porque le cambié el nombre a la variable, vea, para no confundirnos. Entonces ahí está, vea, el número es 0. Bueno, el número 8 me está diciendo. Veamos dónde está sacando eso. Número, porque aquí estoy mostrando número, entonces es num. Ahora sí, vea, ya después de tanta confusión, el número 0 es 0, obviamente. Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a decir b-else if. Quiere decir que yo acá puedo agregarle la condición, vean, no es simplemente el else. Entonces voy a decir cuando número sea mayor que 0, voy a decir el número es positivo. Y vamos a mostrar el número. Vamos a mostrar num es positivo. Y vamos a hacer lo otro con el negativo, donde aquí vamos a caer en el b-else. Y vamos a mandarle otra vez num. Y aquí era num. Perdón, aquí en el b-else no tenemos que colocar nada porque este es el else, ahí no lleva condición de nada, simplemente cae si no entra ni acá ni acá. Entonces vamos a mostrar aquí el num y ahora sí, vamos a verificar. El número es 0. Si yo quiero, veamos un positivo, me dice el número 7 es positivo. Y ahora vamos a mostrar un negativo. Vamos a mostrar el menos 7 y me dice el número menos 7 es negativo. Entonces así es como nosotros podemos trabajar con el condicional be-else if. Retomemos, vea. Primero voy a utilizar el be-if para la primera condición, luego el be-else if para un else pero condicional, y luego un be-else que es donde va a caer, vea. Si no entró en ninguno de las condiciones primeras, cae en el else y nos muestra esto. Entonces esa es la manera de trabajar con el be-else if. Y por último, para terminar con las directivas condicionales, vamos a trabajar nosotros con la condicional show, con la condicional be-show. Y aquí pues simplemente lo que vamos a hacer es, ya que esta solo evalúa una condición que sea verdadera o falsa, podemos crear, por ejemplo, si ya está logueado, o podemos crear también si por ejemplo está aprobado o no, pero de momento vamos a colocar la de login, ¿sí? Login, y le vamos a poner true, quiere decir que sí está logueado. Entonces nos venimos y acá lo que vamos a hacer es el br, el hr, y vamos a poner ahí, vean, nuestro título, y le vamos a poner condicional be-show. Entonces, pues, para la condicional be-show, ¿cómo lo vamos a manejar? Para el be-show vamos a crearnos una etiqueta p nuevamente y le vamos a poner sesión, la O lleva tilde, o cute iniciada, y guardamos. Entonces si verificamos, de momento veamos, aquí está el be-show, dice sesión iniciada, y de hecho pues es verdadero, vean. Le vamos a poner false, guardamos y sigue diciendo sesión iniciada. Entonces es porque todavía no le hemos puesto la condicional. Para eso lo que vamos a hacer es poner condicional be-show, y acá pues le vamos a enviar la variable que creamos aquí que se llama login. Entonces enviamos login, guardamos, y si verificamos acá en la condicional be-show no se muestra nada porque le cambiamos a false. Si yo le vuelvo a colocar true, ahora sí se me muestra sesión iniciada. Y así es como nosotros podemos trabajar con las condicionales. Recapitulemos, vea. Teníamos la condicional be-if, que esta directiva pues agrega o elimina elementos del DOM según una expresión dada. Recordemos que dábamos la expresión 7 y si era menor que 7 no se mostraba, vea.
Luego de eso teníamos la condicional BELSE, que la condicional BELSE es utilizada en combinación con el BEIF. Esta directiva renderiza su elemento si la expresión BEIF asociada no se cumple. Entonces este es el else, vea. Aquí si la primera condición no se cumplía, pues nos mostraba la segunda, y recordemos que manejábamos si un número era par o era impar. Entonces si no se cumple cuando un número es par, él va a mostrar el siguiente que nos dice que el número es impar. Luego tenemos la condicional BELSE IF. Al igual que BELSE, el BELSE IF también combina su función con el BEIF y permite verificar expresiones adicionales. Si la expresión anterior no se cumple, este nos permite manejar otro if, por decirlo así, vea. Entonces recordemos que teníamos el primero era un if si el número era igual que 0, y luego BELSE IF si el número era mayor que 0, y luego el BELSE que era que en ese pues cachábamos si no se cumplían las dos condiciones primero, caía acá. Por último el BShow, que a diferencia del BEIF no elimina el documento del DOM, simplemente cambia su propiedad CSS a display en una expresión. Entonces si acá, o sea, este no se cumple, pues este espacio pues se sigue ahí manteniendo y solo cambia su propiedad de display, es decir que no desaparece, a diferencia de vea, todos estos, los que no aparecen pues ni aparecen en el DOM, pero este sí, solo que aparece con la propiedad display en el CSS. Entonces, para finalizar, las directivas básicas nos permiten a nosotros interactuar con el contenido y las propiedades de los elementos HTML, mientras que las directivas condicionales controlan que los elementos que se rendericen se vayan renderizando, valga la redundancia, en función de condiciones específicas. Ambos tipos de directivas son fundamentales para crear aplicaciones web interactivas y dinámicas con Vue.js. Entonces, por acá nos vamos quedando para que no se nos alargue mucho el video. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.